es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Mertis Dulce Inspiración, la máxima dulzura llega a la puerta de tu casa en Caracas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Intenso brote en Distrito Capital con 332 nuevos contagios. El país sumó 701 casos más. El Zulia tiene 44 nuevos contagios. A través de la OPS, Venezuela dispondrá de 10 millones de sus recursos en el exterior para ser destinados a un fondo especial que atenderá las necesidades del país en su combate contra la COVID-19. En las últimas 24 horas, Venezuela elevó de manera importante su curva de contagios por COVID-19 al registrar 651 por vía comunitaria y sumar 50 de origen importado. Así lo informó la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, la noche de este jueves 30 de julio. El total de casos de la jornada fue de 701 para elevar a 17.859 el acumulado nacional de acuerdo con los reportes oficiales. La mayor cantidad de casos comunitarios oídos, 332, la presentó el Distrito Capital. El Zulia sigue presente en la lista de entidades con más contagios. Esta vez se le vio de cuarto lugar con 44 casos más. De esta manera desglosó los contagios comunitarios por estado: 66 en Vargas, la nota de Panorama dice La Guaira, 65 en Miranda, 44 en Zulia, 35 en Táchira, 32 en Anzoátegui, 24 en Mérida, 16 en Lara, 14 en Carabobo, 14 en Nueva Esparta, 4 en Trujillo, 3 en Apure, 1 en Sucre, 1 en Barinas. Sobre los contagios importados, dijo que 44 son provenientes de Colombia, 4 de Perú y 2 de Ecuador. La vicepresidenta también señaló que en estas 24 horas confirmaron otros 4 decesos, siendo 2 los registrados en el Distrito Capital, 1 en Guárico y otro en Miranda. A través de la Organización Panamericana de la Salud, Venezuela dispondrá de 10 millones de dólares de sus recursos en el exterior para ser destinados a un fondo especial que atenderá las necesidades del país en su combate contra la COVID-19. Este fue el resultado del encuentro de la Comisión Presidencial de Venezuela para el Control y Prevención de la COVID-19 con representantes de la OPS en Miraflores, con el propósito de continuar la cooperación que garantice la llegada continua de material técnico para el combate contra el coronavirus. Hemos tenido la posibilidad de disponer de 10 millones de dólares que son recursos del pueblo venezolano. Hemos tenido la posibilidad de disponer de 10 millones de dólares que son recursos del pueblo venezolano, dice Delcy Rodríguez, para atender a nuestros médicos, personal de salud y a los pacientes de COVID-19. Agradeció la recepción y acogida del organismo regional, así como de la Organización Mundial de la Salud, ante el requerimiento del gobierno sobre los acuerdos suscritos con la oposición venezolana y la mediación del gobierno de Noruega. El pastel, la manera como empasteló lo que era el acuerdo entre la oposición y el régimen con la OPS fue importante, ¿viste? Manipuló, hay que decirlo. Ante el requerimiento del gobierno sobre los acuerdos suscritos con la oposición venezolana y la mediación del gobierno de Noruega que permitieron el diálogo político para que Venezuela disponga de su divisa. Ahí no tuvo nada que ver Noruega. Pero ahora le están metiendo Noruega a todo porque les interesa, ¿no? Impulsar el tema de Noruega para seguir confundiendo, enredando. Este es el único gobierno del mundo, el único régimen del mundo que ha ganado 7 años a punta de enredar. Y enredarlo todo hasta que nadie entienda nada. A raíz del diálogo, como decía Alberto Barrera Tisca, enredar también es una forma de hacer política. Decía Alberto Barrera Tisca en un artículo redondito que publicó en el New York Times hace cosa de un mes. A raíz del diálogo se suscribe este acuerdo humanitario para disponer de 10 millones de dólares que son recursos y patrimonio de los venezolanos. Sobre esto también habló Guaidó. Dice, nunca nos detuvimos. Celebra envío de ayuda humanitaria por la OPS. El mandatario reconoció que los recursos no son suficientes y que la solución es salir del régimen de Maduro. El presidente encargado Juan Guaidó, esto lo dice Carauta Digital, celebró este jueves el envío de ayuda humanitaria por parte de la OPS para hacer frente a la pandemia de coronavirus en Venezuela. El mandatario señaló que los insumos son para ayudar a los venezolanos y que no se detendrá en este objetivo. Logramos a través de la OPS ayudar en este momento a nuestra gente. La dictadura negó la emergencia humanitaria que generó, esto también es verdad, e incluso llegaron a quemar ayuda para los venezolanos, pero nunca nos detuvimos, dijo el mandatario.
Guaidó apuntó en Twitter que seguirán luchando por colaborar con los venezolanos, pero reconoció que la ayuda humanitaria no será suficiente. En consecuencia, sentenció que la única forma de superar la crisis que vive Venezuela es salir del régimen de Nicolás Maduro. La OPS informó que aplicará un programa para dotar a los hospitales venezolanos. Las fuerzas democráticas precisaron que los $10 millones provienen del dinero bloqueado en Estados Unidos al régimen. ¿Cómo era que decía? Dinero del pueblo. Si nos ponemos a contar el dinero del pueblo que anda perdido en cuentas particulares en Suiza y en otros países, llegamos a la conclusión de que no es del pueblo. Por su parte, no es del pueblo, era del pueblo, pero se lo robaron, pues. Y por cierto, sin que nadie moviera un dedo para recuperarlo, digo nadie en el régimen de Maduro. Por ahí vamos a estar hablando, por ejemplo, de Megasis, el mercado que era éxito, y después fue Bicentenario en Terrazas del Ávila, que ahora es un mercado iraní. Bueno, vamos a estar hablando de eso y yo me tengo que preguntar como venezolano qué pasó con todos los reales que se invirtieron en Bicentenario y qué pasa que ahora se lo entregan a sus amigos, pues, sin una licitación, sin nada. ¿Dónde está el señor Contralor Elvis Amoroso, que es tan diligente para inhabilitar opositores? Se les ven demasiado las costuras, mis amigos. Por su parte, voceros del Palacio de Miraflores afirmaron que eran recursos venezolanos en el extranjero y que la OPS medió para conseguir los insumos. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, puntualizó que adquirirían medicamentos y equipos de terapia intensiva. Y hay una nota de Pan Am Post, una buena periodista venezolana que vive en Perú, Sabrina Martín, que dice, y yo voy a hacer leer la versión que hace Caraota Digital de este tema: procesan diariamente hasta 500 pruebas de coronavirus del entorno de Maduro. Una presunta fuente del Instituto Nacional de Higiene aseveró que no se dan abasto para procesar las pruebas que llegan a su laboratorio. Las autoridades sanitarias venezolanas estarían procesando diariamente 500 pruebas de coronavirus del entorno de Nicolás Maduro. Esta cantidad de test representa el 25% de las muestras que reciben los laboratorios autorizados por el régimen para analizar los resultados. Así lo reveló una fuente del Instituto Nacional de Higiene al medio de comunicación Pan Am Post, que precisó que está la llamada lista prioridad. Bueno, ahí también pueden estar, por ejemplo, la gente que está en cuarentena, que sí en los Caracas y en los hoteles, la gente que llega en los vuelos, digamos, humanitarios. Puede estar también la gente que está en refugios en frontera. Digo, a esa gente se les suele tramitar más rápidamente las pruebas PCR, o sea, no tienen que ser solo miembros del entorno de Maduro, pero seguramente habrá miembros del entorno de Maduro allí. El personal de la institución debe procesar estas pruebas sin importar la cantidad de venezolanos de todos los rincones del país que se mantienen a la espera. Las muestras que están quedando también se le deben a las listas prioridades. Los ministros, viceministros, la vicepresidencia, la presidencia, la Guardia Nacional y familiares se toman muestras constantemente y quieren los resultados lo antes posible, explicó la fuente. Ya saben ustedes, rebelión en la granja. Todos los animales son iguales, pero unos animales son más iguales que otros. Además, aseveró que se dañan los datos epidemiológicos, puesto que entre 20 y 25% proviene del círculo de Maduro, es decir, de Caracas. El 75% restante está enfocado en el resto del país, por lo que el porcentaje está focalizado en la región capital. Obviamente la cantidad de casos en Caracas va a ser mayor porque se están procesando mucho más muestras de Caracas, mientras se están dejando de hacer diagnósticos en otros estados. Entonces no es posible ver cómo va avanzando el virus, no se está haciendo la vigilancia epidemiológica de manera correcta. Dice Pan Am Post, que también dice que tienen capacidad para procesar, todos los días se le quedan 300 pruebas, tienen capacidad para procesar 1.700 pruebas y están recibiendo unas 2.000 pruebas diarias. Entonces tienen un retraso ya a estas alturas de más de 2.000 pruebas. Está interesante esa nota, como ya les digo, que escribe Sabrina Martín para Pan Am Post. Y un hombre falleció dentro de un vehículo tras supuestamente negársele la atención médica en Anzoátegui. Hasta el momento no se ha confirmado que por una autoridad si el hombre tenía coronavirus. Tampoco se han dado más detalles del caso. Un hombre murió este miércoles dentro de un vehículo en las afueras de un centro médico en el estado de Anzoátegui por presentar dificultades respiratorias. Y todo el que presente en este momento dificultades respiratorias obviamente es sospechoso de coronavirus, de acuerdo a denuncias. La información se dio a conocer por un video publicado en la cuenta Twitter @birrilgi. Birrilgi se escribe Birri
como de birra, pero con I latina, LLY, del reportero gráfico Billy Castro. En ese sentido, al parecer al hombre le negaron la atención médica en el centro Meditotal, previo a encontrarlo muerto en el vehículo en la ciudad de Puerto La Cruz. ¡Qué horror! Hasta los momentos no se ha confirmado por una autoridad si el hombre tenía coronavirus, tampoco se han dado más detalles del caso. Bueno, también tienes un infarto y lo primero que tienes es dificultad respiratoria. Ese es uno de los primeros síntomas. Puede haber muerto de un infarto, pero la gente que muere de coronavirus muere así. Le cae el oxígeno en el cuerpo así, en picada, y se muere en minutos. Por eso es que es tan importante cuidarse y prevenir esta enfermedad. Sin embargo, en la grabación se observó como 2 mujeres lloraban desconsoladas mientras otras 3 personas se consolaban por la lamentable pérdida, dice la nota de Caraota Digital. Y con 900 camas, abrirá este 31 de julio el poliedro para casos de COVID-19. Van a estar bien amuñuñados. El poliedro no es tan grande como para 900 camas. Dice Maduro, también he pedido que se vayan preparando los gimnasios verticales para atender a los pacientes si hiciera falta. El presidente Nicolás Maduro, esto lo dice Panorama, anunció la tarde de este jueves 30 de julio que este viernes estarán abriendo el poliedro de Caracas para la asistencia de pacientes con coronavirus. Informó que ya cuentan con 900 camas y la meta es contar con 1.200 y hemos venido activando hoteles para cumplir el fin de que todos los casos tengan tratamiento de coronavirus. En el poliedro estarán pacientes asintomáticos y con síntomas leves. También he pedido ir preparando todos los gimnasios verticales si hiciera falta para la asistencia y hospitalización de casos con coronavirus. Maduro anunció que el Movimiento por la Paz y por la Vida preparará los gimnasios verticales que se encuentran en todo el país para que estén disponibles en caso necesario para atender a pacientes con coronavirus. Mientras tanto, dice el infectólogo Julio Castro, miembro de la Comisión para el COVID-19, que la pandemia en rango de tiempo podría alcanzar a 2021. Dice el doctor Castro, una de las voces más autorizadas en epidemiología de este país, que la única manera de disminuir la curva de contagio sigue siendo la misma: tapabocas, distanciamiento físico y lavarse las manos con frecuencia. Los que piensan que la epidemia está disminuyendo no tienen razón. No hay ninguna señal que nos haga pensar que eso es así, advirtió el especialista. En concreto, el experto señaló que el rango de tiempo podría alcanzar a mayo o junio de 2021. Sobre el pico máximo de la enfermedad, dijo que el aumento de contagio es de 60%. Creemos que esto tiene que ver con las etapas de flexibilización. La única manera de saber cuándo se detendrá el aumento es cuando nos informen que lograron evitar el contagio, la transmisión del virus. Eso no se produce por azar, se produce cuando logres evitar la transmisión del virus, detalló. Estoy seguro de que Julio Castro dijo algo mucho más lúcido y mucho más claro que esto. Fue como lo interpretó el señor que la redactó, que no voy a mencionar. Pacientes de COVID-19, mientras tanto, esto es una nota ya internacional. Pacientes de COVID-19 de larga duración reportan casi 100 síntomas durante más de 100 días. Un nuevo estudio revela que varios padecimientos de esta infección pueden persistir durante semanas o meses después de su diagnóstico e incluyen desde dolor en las articulaciones y fiebre hasta pérdida del olfato, gusto, cabello y visión doble. Mano, esto es como el dengue con el Zika mezclado. Todavía hay mucho por descubrir del nuevo coronavirus y además con tos. Todavía hay mucho por descubrir del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que genera COVID-19, que se volvió pandemia desde marzo. Un nuevo dato científico revela que los síntomas de esta infección pueden persistir durante semanas o meses después de su diagnóstico e incluyen de todo, desde dolor en las articulaciones y fiebre hasta pérdida del olfato, gusto, cabello y visión doble. Esta afirmación proviene de un nuevo estudio científico presentado esta semana donde pacientes con COVID-19 experimentaron hasta 98 síntomas diferentes de la enfermedad. No están lo suficientemente enfermos como para ser hospitalizados, pero sufren síntomas muy graves, a veces durante mucho tiempo en casa, dijo Natalie Lambert, profesora asociada de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana en Estados Unidos. En total, los pacientes informaron 98 síntomas diferentes que atribuyeron a su diagnóstico. En parte, estos síntomas incluyeron mareos, ansiedad, dolor de cabeza, erupciones cutáneas, pintura en las articulaciones, que esto de pintura en las articulaciones no lo entendí. Esto también tiene que tener un problema de reacción. Falta de aliento, acidez estomacal, diarrea y fiebre. También informaron dificultades con la memoria, el pensamiento, el sueño
y la visión. Dice Maduro también que la mayoría de trabajadores de BTV con coronavirus están siendo dados de alta. Bueno, afortunadamente y gracias a Dios. Les envío un abrazo, Jorge Rodríguez. Había más de 40 empleados de BTV con esta enfermedad. Y ya para ir cerrando este primer bloque, CEPAL proyecta caída del 9,1% del PIB en América Latina y el Caribe como efecto de la pandemia. Estamos ante la peor crisis de un siglo, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, durante la presentación del informe Salud y Economía, una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19. Otras dos informaciones que tienen que ver con el tema: España sufre la peor recesión en los registros, con una caída trimestral del PIB de 18,5%. Una brutal, histórica contracción económica de casi 20% en el segundo trimestre con respecto al trimestre anterior, debido a las medidas de confinamiento impuestas desde mediados de marzo para frenar la propagación de la epidemia. Y el PIB italiano, que también sufrió mucho con la enfermedad, cayó 12,4% en el segundo trimestre, lo que lleva al país técnicamente a la recesión, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadísticas. Dos informaciones para cerrar este bloque. Una es información de anoche, casi que de última hora. Dos de los exdirectivos de Citgo que permanecían en la DGCIM fueron excarcelados, así lo informó el ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, el que estuvo hace una semana, que quería hablar con Maduro, pero no pudo verlo porque Maduro estaba muy ocupado, así dijo Bill Richardson. Dice: estamos aliviados de oír hoy que Gustavo, bueno, son la misma información, en realidad es una sola. Estamos aliviados de oír que Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo, dos de los de Citgo 6, han sido liberados de la prisión y se les ha garantizado arresto domiciliario en Venezuela. Esto es un primer paso positivo e importante. Expresamos nuestra gratitud al presidente Nicolás Maduro y al vicepresidente Jorge Rodríguez por este gesto y por continuar involucrándose en el diálogo productivo sobre los detenidos americanos, que empezó más temprano este mes, cuando el gobernador Bill Richardson y su equipo viajaron a Venezuela en una misión humanitaria privada. Le dieron algo pues a Bill Richardson por haber venido a Venezuela. Le liberaron a dos personas. Obviamente esto también hace parte de la lucha política en Estados Unidos. Esto también es parte del debate demócratas republicanos, del que vamos a estar hablando apenas volvamos de comerciales. Quiero hablarles de Tecnohospitalaria. Ya estamos en la parte comercial. Innovamos para servirle. Tenemos todo lo necesario para combatir la COVID-19, mascarillas, guantes, bragas de protección biológica, caretas de protección visual, gel antibacterial y mucho más, alcoholes, suplementos alimenticios, todo lo que usted necesite para combatir la COVID-19 lo encuentra en Tecnohospitalaria. ¿Cómo ubicarnos? Muy fácil. La página web tecnohospitalaria.com, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Tecnohospitalaria también. El correo info@tecnohospitalaria.com y los teléfonos 0212-715-8543, 0212-519-6031. Tecnohospitalaria, innovamos para servirle y tenemos todo lo necesario para combatir el COVID-19. Quiero hablarles también de Mazda 3 Autopartes BCTLA, su tienda virtual de repuestos Mazda 3, Mazda 6 en Caracas. Tenemos filtros, todos los filtros de su vehículo, originales Mazda o genéricos de muy buena calidad. Tenemos también el servicio de mecánica ligera para que usted en su residencia, en su negocio, donde usted se encuentre, nosotros vamos y le hacemos el mantenimiento a su Mazda 3 o Mazda 6, pero todos los demás modelos Mazda también están involucrados en esto. ¿Cómo ubicarnos? Fácil, Mazda 3, el 3 en número, Autopartes BCTLA en Instagram, 0424-243-2949, 0424-251-2826. Mazda 3 Autopartes BCTLA es su tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas. Informaciones que llegan desde Estados Unidos, preocupantes porque obviamente hablan de un intento de manipulación del sistema electoral o de manipulación de la democracia.
Aquí sabemos lo pernicioso que es que las elecciones se hagan cuando los poderosos deciden que son las elecciones y no cuando es su cronograma. Lo sabemos muy bien y ahora parece que le va a costar mucho más, por supuesto, porque si hay una tradición en Estados Unidos es que cada 4 años, el primer martes de noviembre, se vota por un presidente. Pero Trump sugiere aplazar las elecciones de Estados Unidos por COVID y dice el posible fraude. Con la votación universal por correo, no la votación en ausencia, que es buena, 2020 será la elección más imprecisa y fraudulenta de la historia, dijo el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter. Retrasar la elección hasta que la gente pueda votar de manera adecuada y segura, se preguntó Trump en un tuit. Por supuesto, le saltaron de inmediato todo el mundo a decirle que no. Será un gran bochorno para Estados Unidos con la votación universal por correo. 2020 será la elección más imprecisa y fraudulenta de la historia. El tuit del mandatario se produce poco después de que se conociera la caída estrepitosa de 32,9% de la economía del país en el segundo trimestre del año. Estados Unidos nunca ha retrasado una elección presidencial, ni siquiera durante la guerra civil. Solo el Congreso puede cambiar la fecha de las elecciones, establecida por ley el 3 de noviembre, y los demócratas de la oposición controlan la Cámara Baja. Mientras tanto, Mike Pompeo reiteró que Estados Unidos no tiene previsto negociar con Nicolás Maduro. El secretario de Estado indicó que en caso de ocurrir solamente sería para discutir la salida del poder de Maduro. Estados Unidos negó planes de negociar con Nicolás Maduro. Así lo reiteró este jueves el secretario de Estado Mike Pompeo durante una interpelación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Absolutamente no. Nuestra política no es no negociar con él nada que no sea su salida como gobernante de este país. Cabo Verde alista fallo clave sobre la extradición del ex Saab, dice el carabobeño. En medio de las presiones y amenazas judiciales del régimen de Nicolás Maduro, la justicia de Cabo Verde alista un fallo de fondo en torno a la extradición del barranquillero Alex Saab. Pendientes de esta información durante el día de hoy. Fuentes locales dijeron a El Tiempo, esto es El Tiempo de Colombia, que esperan que este viernes o a más tardar la próxima semana se resuelva la solicitud de amparo que en su defensa elevó ante el Tribunal Supremo Constitucional, y hay quien tiembla por esto. Se trata del último recurso judicial que le queda para frenar su extradición hacia Estados Unidos, que lo requiere por el lavado, imagínense ustedes, estos sí son dólares del pueblo venezolano, por el lavado de 350 millones de dólares, estos sí son recursos del pueblo venezolano. Lavado de 350 millones de dólares ligados a contratos corruptos con el régimen para la construcción de casas subsidiadas. Esto lo dicen El Tiempo y el Carabobeño. Si el plazo del viernes se cumple, es posible que Saab sea enviado a Miami el fin de semana o por el contrario puesto en libertad, como lo pide su defensa. Capriles sacudió a la oposición, nunca habíamos estado en tanta inercia. Guaidó le dijo, vamos a seguir con la perolata del gobierno legítimo, el gobierno encargado, a Maduro, tú sabes muy bien lo que queremos, que tú salgas del poder. Pero como yo dije una vez, y se lo dije una vez en su cara, ahora lo puedo hacer esta infidencia al señor Capriles, a mi amigo Enrique Capriles. Lo voy a decir así con todas las letras, una rechera no es una estrategia, pues. Me perdonan el uso del venezolano coloquial en esta situación, pero yo siento que, o sea, si tú vas a hacer un señalamiento de esa magnitud, tú tienes que decir, bueno, el camino es este. Si no, te quedas en la pura expresión de la molestia, te pones Big Vaporub y ya, ¿no? El ex candidato presidencial Enrique Capriles pidió a la oposición evaluar si el 6 de diciembre puede ser el día de la rebelión civil de las cédulas en el marco de las elecciones legislativas. En un claro mensaje para Juan Guaidó dijo, tenemos que mover el tablero, o es que vamos a seguir con la perorata del gobierno legítimo, el gobierno encargado, el embajador no sé dónde. Por favor, tenemos que tener los pies en la tierra. Usted tenía un plan y fracasó, vamos a seguir en este fracaso, eso se acabó. Hay que reconstruir, destrancar el juego, pensar en la mayoría del país, ver cómo pueden expresarse. Por cierto, quiero decir esto, me revisé en la página web del Consejo Nacional Electoral y sale una cosa que dice apoyó a MPJ o apoyo a MPJ en mi cédula. Primero, no lo hice. Y segundo, me parece de muy mal gusto que ustedes estén poniendo en la página web del CNE quién apoyó a cada quien, porque además con meter la cédula sale tu nombre. O sea, si usted se sabe mi cédula, sabe que yo apoyo a Primero Justicia, si es que lo apoyé, que no es la verdad además. Cuando hubo el proceso de relegitimación, yo firmé por voluntad popular. Bueno, y por Primero Justicia, ¿verdad? Firmé por los dos. Se podía firmar hasta por dos, creo. Para nada, para que nos hicieran otro apartheid político como el que están haciendo.
Y al presidente Nicolás Maduro le es un mensaje: yo no quiero ser candidato a diputado, tú sabes muy bien lo que queremos, que tú salgas del poder. El dirigente de Primero Justicia señaló que las fuerzas políticas de oposición tienen que volver a una posición de fuerza y buscar un hecho político que movilice a las grandes masas de nuestro país. Será el 6 de diciembre ese día. Es fácil, ¿vas a hacer lo que quiere Nicolás Maduro o vas a hacer lo que no quiere? Insisto, quedarse en la transmisión de mensajes crípticos en este momento no sirve nada, no sirve para nada, salvo para crear ruido, como es lo que está pasando. Dice Andrés Caleca: la Constitución es violada por todos lados con las parlamentarias. El expresidente del CNE y un grupo de venezolanos introdujeron un recurso de amparo ante el TCJ. Este amparo quedará para la historia como la representación de la voluntad reprimida de los venezolanos que no aceptan cómo fue convocado este proceso. La intención sigue siendo, en términos generales, dice Andrés Caleca, destruir la institución del sufragio en Venezuela. Tenemos la obligación de defender la Constitución. Y como les decía, quiero cerrar con el embajador de Irán, que dice que el segundo paso será llevar productos venezolanos a Irán. Embajador Soltani en supermercado Megasis. El embajador Joyatollah Soltani indicó que esperan traer más productos iraníes para poder incrementar su solidaridad con el régimen. Yo tengo que decir, se llamó Bicentenario, lo estatizaron, pagaron 700 millones de dólares por éxito para convertirlo en Bicentenario. Luego todo lo que se gastaron en Bicentenario, luego lo convirtieron en tiendas club. Ahora se lo ceden a Irán y no nos han explicado qué pasó ni con uno solo de esos dólares. Como diría la señora Delcy, productos del pueblo venezolano. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana, que esté muy bien, perdón, ya se me pasó la época, 31 de julio. Hasta mañana, chao. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Mertis Dulce Inspiración, la máxima dulzura llega a la puerta de tu casa en Caracas.